Bueno, los argentinos en general, pero muy particularmente los tucumanos, desde ayer y hasta el próximo lunes, estamos viviendo un fin de semana muy especial, básicamente por la realización que tiene como sede aquí a Tucumán del Congreso Eucarístico Nacional, pero el próximo lunes, se sabe, es una vez más feriado nacional por el pase a la inmortalidad del general Manuel Belgrano. Y hoy, por primera vez en nuestro país, es también una jornada de feriado nacional, pero en este caso recordando el 195º aniversario de la muerte de Martín Miguel de Güemes. Una persona, un prócer, un gaucho, un militar del cual muchos desconocen su historia, y por eso nosotros quisimos traer aquí a piso, y desde ya agradecemos su presencia en este feriado, al profesor Juan Pablo Bustos Tames, que es además miembro de nuestra casa. Bueno, a él no le gusta que le digamos historiador porque es ingeniero en sistema, es abogado, pero es un estudioso de la historia en general y puntualmente de la historia de nuestro país. Juan Pablo. Así es. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por haberme convocado. Estoy acá en casa para conversar un poquitito sobre este prócer, ¿no? Martín Miguel de Güemes. Pongamos entonces en tema, para la gente, para aquellos que quizás no conocen mucho de su historia, ¿quién fue Martín Miguel de Güemes? Martín Miguel de Güemes fue un salteño, nacido a fines del siglo XVIII en la ciudad de Salta. Se mudó a Buenos Aires, fue miembro del Regimiento de Dragones de Buenos Aires, ¿sí? No se tuvo no hay un seguimiento exacto de qué fue lo que pasó durante su estancia en Buenos Aires. Algunos señalan de que es muy probable que haya participado en las invasiones inglesas, en un episodio muy raro en el cual los húsares de Pueyrredón, de los cuales Güemes no formaba parte, pues fíjate que fue el único caso en la historia que se registró que una caballería, los húsares de Pueyrredón, tomaron por asalto un buque de guerra británico, el Justin, que quedó varado en el Río de la Plata, en una de las tantas bajadas que tuvo el río, y la caballería atacó el buque y lo tomó. Es la primera vez que la caballería aborda un barco. Claro. Y cuenta también la tradición oral de que Güemes participó en esta toma del Justin durante las invasiones inglesas. Entonces integró las milicias. Cuando estalló la Revolución de Mayo en 1810, tomó partido por la causa patriota, formó parte del Ejército del Norte. Cuentan también los historiadores salteños que tuvo una participación preponderante en la batalla de Suipacha. Gracias a Güemes prácticamente se habría decidido esta acción. Sin embargo, vos fíjate que Juan José Castelli no lo menciona a Güemes en el parte de batalla, ni siquiera le menciona ningún tipo de mérito en la participación de la batalla de Suipacha. Con posterioridad tiene una especie de encontronazo con Castelli y es confinado, es enviado fuera del ejército. Cuando vuelve? Bueno, vuelve poco tiempo después y el general Belgrano, cuando se hace cargo del Ejército del Norte en marzo de 1812, se da con Güemes. Y Güemes era una persona muy particular, tenía mucho éxito con las mujeres. Ah, mira. Era una persona, exacto. ¿Era soltero? Era soltero en ese entonces, pero aparentemente no solamente le gustaban las mujeres solteras, entonces generó un problema bastante complicado porque el general Belgrano se vio obligado a castigarlo, a sacarlo del ejército por algún comportamiento, un asunto de polleras en aquel entonces. Impropio, diríamos. Impropio del momento. Y recién volvería a aparecer en el Ejército del Norte en 1814, viene con el general San Martín, estuvo acá en Tucumán. El general San Martín se dedica acá en Tucumán a reorganizar el Ejército del Norte que venía destrozado después de Vilcapugio, Ayohuma, lo reemplaza Belgrano. Y mientras tanto decide encomendarle a Güemes, que lo acompañaba como coronel, la defensa de la frontera norte. Así es como Güemes surge a la leyenda y como hace su gran paso a la historia argentina. Él se hace cargo de reclutar a los gauchos de Salta, de Jujuy, de Tarija, y de hacer una especie de guerra de guerrillas, una guerra de recursos, le llamaba el general Paz, donde prácticamente los realistas que invadieron la ciudad de Salta en reiteradas oportunidades solamente eran dueños del espacio que pisaban, ¿no? Donde de la nada le aparecían los gauchos, a los alaridos, muy pocos gauchos, y que les hacían realmente destrozos en las formaciones regulares de los ejércitos realistas. O sea que podemos decir que Martín Miguel de Güemes ha sido un artífice fundamental, al menos en lo que a la historia de la región norte de nuestro país se refiere, ¿no? Él fue el defensor de toda la frontera norte. El Congreso de Tucumán se reunió acá gracias a que Güemes pudo contener la avanzada de los ejércitos realistas en el norte. Entonces, él fue el autor, quizás el ideólogo, junto con San Martín, de la guerra de guerrillas, la guerra de recursos, no la guerra formal, tenemos un ejército frente al otro que estábamos acostumbrados. No, los gauchos aparecían de la nada,
con alaridos. Él fue el que creó para los gauchos el uniforme rojo, donde utilizaba el gorro frigio famoso de nuestro escudo nacional, y así fue como constituyó los famosos infernales de Güemes, que fueron unidad también del ejército que combatió junto con Güemes. Ahora, ¿por qué entonces no se lo recordó hasta aquí? ¿Por qué no se estableció también un feriado nacional, como el caso de San Martín, de Belgrano, de tantos? El tema es que Güemes fue una personalidad bastante controvertida. Por ejemplo, no fue, digamos, fue uno de los primeros caudillos que tuvimos junto con Artigas, pero a su vez también tuvo enfrentamientos muy duros con el gobierno central en Buenos Aires. Tuvo enfrentamientos también con el Ejército del Norte y tuvo enfrentamientos muy duros con Bernabé Arauz, nuestro gobernador, nuestro primer gobernador de Tucumán, una especie de guerra civil. Entonces, fue una persona bastante controvertida. ¿Cómo era Güemes? Bueno, dice el general Paz que era una persona muy gangosa, no hablaba bien, le faltaba la campanilla, decía. Y no era un muy buen orador, hablaba en forma muy elemental, pero a pesar de eso dice que tenía mucho encanto, mucho atractivo entre los gauchos. No así entre la gente de cierto nivel social de Salta, con la cual tuvo enfrentamientos muy duros. Es más, les llegó hasta a requisar propiedades, les llegó a tratar muy mal, los perseguía. Entonces era una especie de gaucho con caudillo, por llamarle de esta manera, con mucha prepotencia como se gobernaba en ese entonces. Entonces, bastante controvertido y con una personalidad bastante complicada también. ¿Qué más nos cuenta el general Paz de Güemes? Que algo muy particular. Él decía que Güemes era, a su modo de ver, cobarde. ¿Por qué? Porque decía que nunca se lo veía enfrentando la carga de sus gauchos. Él los mandaba a los gauchos desde atrás y nunca salía al frente. Porque, decía él, se corría la voz de que Güemes tenía una enfermedad bastante rara, que si sangraba, se podía llegar a morir. O sea, así es que algunos médicos después llegaron a especular con que Güemes quizás tenía hemofilia, por ejemplo, una enfermedad bastante complicada en la cual no se podía exponer una herida porque evidentemente podría ser mortal. Pero bueno, esa tesis fue refutada un poco después con su fallecimiento. ¿Cómo muere Güemes? Claro, bueno, pero es que después de muerto ya todo el mundo es bueno. No, pero no es por eso, no es por eso. ¿Por qué? Porque su fallecimiento. ¿Cómo muere Güemes? Y aquí tenemos la versión oficial y la versión extraoficial. Hay una paralela también. Exacto. Por eso hoy rememoramos el paso de inmortalidad del general Güemes, que como fue héroe hay que reconocerlo porque es la diferencia de Artigas. A ver, vamos a dejar la intriga. Bueno, ¿te parece que nos lo cuentes ahora? Porque tenemos un contacto en vivo y en directo con nuestros colegas de Canal 11 de la provincia de Salta, precisamente están allí. Creo que está Mariano Bustos desde el monumento a Martín Miguel de Güemes. Mariano, Silvina Saleme Posleman, Juan Pablo Bustos Tames te saludan desde División Noticias de Tucumán. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Efectivamente nos encontramos aquí en el monumento a Güemes. Estaba escuchando atentamente la reseña que venían haciendo y me gustaría escuchar esa versión extraoficial también, porque nosotros tenemos la versión oficial, la versión extraoficial, pero justamente estamos aquí en... Ya la va a dar a conocer, Juan Pablo. En donde aquí pasaron tantas cosas. Lo voy a estar escuchando porque es importante conocer también la mirada que tenemos todos de este héroe nacional que fue declarado hace muy poco tiempo y que fue incentivado sobre todo por los senadores nacionales de Salta, que se pusieron en mente que iba a ser un feriado nacional, y el presidente Macri lo hizo así, y hasta llegó el presidente anoche, estuvo aquí cerca de las 12 de la noche cantando el himno nacional para todos los argentinos, porque fue en cadena nacional y se vio por todo el país. Primera vez que tenemos una cadena nacional con el héroe nacional también, Martín Miguel de Güemes. Y los actos acaban de finalizar aquí en este lugar, porque recordemos que comenzaron anoche, en donde estuvo el presidente Macri acompañado por su esposa. También estuvo el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, para dar inicio a los actos por el 195º aniversario del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, y anoche se realizó la Guardia Bajo las Estrellas. ¿Qué es la Guardia Bajo las Estrellas? Es la histórica vigilia que recuerda la custodia que hicieron los infernales de Güemes en las últimas horas de vida del general. Esta Guardia Bajo las Estrellas se realiza en Salta desde el año 1944 y se caracteriza por una fuerte convocatoria de la comunidad y de los gauchos de diferentes fortines que llegan desde diferentes partes de la provincia para recordar los últimos momentos de vida del general. Recordemos que fue herido
y estuvo 10 días agonizando, en donde falleció en la Quebrada de la Horqueta. Bueno, eso se recuerda todas las noches del 17, del 16 a la noche, las primeras horas del 17. Y luego sí, continúan los actos en la mañana, también con los desfiles aquí, en donde estamos parados, en donde ya finalizaron obviamente. Sí, mientras vos relatás, Mariano, disculpa que te interrumpa, nosotros estamos viendo las imágenes que nos están llegando, bueno, ahí con el gobernador de la provincia de Salta, con lo que para muchos ya es la primera dama de la provincia, Isabel Macedo, rechazada por muchos, lapidada por algunos, querida por otros. La queremos mucho y está muy seguido, viene muy seguido a Salta y está prácticamente compartiendo todo con el gobernador. A ver, desde estos actos que son oficiales hasta va a la cancha a ver a Juventud Antoniana, se hizo fanática de Juventud como el gobernador, se puso hasta una camiseta, la pudimos ver en las redes sociales, así que la tenemos muy seguido aquí por Salta. Y hay muchas visitas, tuvimos visitas de diferentes lugares, por ejemplo, vino también el jefe del Ejército Nacional, muchos funcionarios nacionales, y la verdad que estamos muy orgullosos de mostrar esta historia que se concluye con el reconocimiento al héroe nacional a Martín Miguel de Güemes. Esto continúa en horas de la tarde, va a haber un gran festival, el Festival de la Patria Grande, en donde van a estar, por ejemplo, los Guairas, los Pericos, diferentes artistas de aquí de Salta, Gaby Morales, bueno, muchísimos artistas que van a estar a partir de las 3 de la tarde en el centro de convención. Bueno, disfruten entonces, muchísimas gracias Mariano Bustos de Canal 11 de la provincia de Salta, del Grupo Telefe, lógicamente, por este contacto en vivo y en directo con División Noticias. Bueno, Juan Pablo, había quedado algo pendiente, habíamos mantenido la intriga, el suspenso. Un poco pendiente el tema del lado A y el lado B, sí, de la muerte del general Güemes. Pero antes de eso te quería decir de que los cronistas de la época, el general Lamadrid y el general Paz, básicamente no tenían una buena imagen de Güemes, no nos han dejado un buen recuerdo. Lamadrid muy probablemente emparentado con Bernabé Arauz, estuvo enfrentado con el general Güemes, y además Lamadrid fue siempre muy apegado al orden, a la disciplina y a estar sometido a los lineamientos del ejército. Sí. Güemes no, Güemes se apartó y le peleó a ese mismo ejército que integraba Lamadrid. Entonces por eso no nos han dejado un buen recuerdo, nos dijeron, era patriota, defendió la frontera, pero era un insubordinado, era un caudillo y fomentó la anarquía. Bien. General Paz también decía lo mismo. General Paz nos narra cómo fue la muerte del general Martín Miguel de Güemes. Dice que el general Olañeta, que es un general realista, enterado de que Güemes estaba en un lugar pasando la noche, le tendió una emboscada, que llegó con una avanzada de soldados de infantería, atacó la casa donde estaba, Güemes se escapó por detrás, trató de escaparse en el caballo y los soldados realistas lo atacaron a escopetazos y que uno de esos tiros le dio en el glúteo a Martín Miguel de Güemes y que 10 días después terminó desangrado. Bien. Siendo en ese caso el único general argentino muerto en una acción de combate. Bien, esa es la versión oficial. Esa es la versión oficial. La paralela queremos saber, la versión siempre nos que dicen interesa. algunos salteños, esto no está narrada por ninguno de los cronistas oficiales del momento, sino es una narración de algunos historiadores salteños que especulan con este caso. Bueno, siguiendo con esta tradición de Martín Miguel de Güemes, de ser una persona que le gustaban las mujeres bonitas y lindas, bueno, aparentemente había estado pernoctando en la casa de esta mujer, hasta que apareció su marido, evidentemente. Bien. Entonces, la muerte fue igual por disparos, pero no por un ataque, una acción sorpresiva del ejército realista, sino por un marido celoso que se enteró de que Güemes estaba con su esposa, de esa manera. Que la mujer le estaba siendo infiel, ¿sí? Digamos que sí. Justamente con el general Martín Miguel de Güemes. Claro. Bueno. Y ahora, el tema es el siguiente. Desde que Martín Miguel de Güemes recibe los disparos hasta que muere, pasaron 10 días, como dice acá el cronista salteño. Bueno, de haber tenido hemofilia, él se hubiera desangrado en una cuestión de horas, hubiera muerto. Por lo tanto, al morir a los 10 días, no murió por causa de sangre, digamos, de este tipo de cosas, sino por probablemente una infección causada por los disparos. Exactamente. Entonces, se desestimaría la tesis de que Güemes tenía hemofilia, pero por algún motivo, él no iba al frente a combatir con sus gauchos, que es lo que nos señala el general Paz en sus memorias. Bueno, Juan Pablo, nos gustaría quedarnos horas y horas escuchándote, pero bueno, vos sabés, la televisión, el tiempo es tirano. Una pequeña reseña sobre la vida de un héroe de la patria, que fue el general Martín Miguel de Güemes, con sus defectos como lo pudo. Y hemos aclarado además algunas cuestiones. Muchísimas gracias por haber estado acá. Gusto ha sido mío. Cualquier momento.